Muy buenos días, miércoles 31 de enero del 2024, llegamos al final de este primer mes del año. Bienvenidos a la emisión matinal de Noticias 7. Gracias por seguirnos también a través de nuestras plataformas digitales, el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Compañeros, muy buenos días, se nos fue enero. Hola, ¿qué tal, Mecha y Lautaro? A muchos les pareció larguísimo enero, sí, ¿no? Así que finalmente a mí fue una de ellas. Así que finalmente iniciamos, más bien este es el último día de enero y nosotros también recargados de información. El día de ayer hubo varios operativos de la Policía Nacional, hubo resultados, les vamos a contar de quiénes se tratan. 3 capturados del día de ayer por la Policía Nacional y también ellos habían sido ya buscados hace semanas atrás. Les vamos a contar de quiénes se trata. Compañeras, como siempre, muy buenos días. Buenos días. Los amigos televidentes, radioescuchas, los que se conectan a través de sus celulares para vernos vía internet, que tengan un muy buen fin de mes. Así estamos, pese que sea mitad de semana, pero estamos acabando enero justamente. Bueno, en otros temas que tenemos para conversar, atención, porque ya hay un pronunciamiento de la Cancillería sobre quién es el vocero oficial para hablar sobre la relación laboral que podríamos tener a futuro entre Ecuador e Israel. ¿De qué se trata? Lo vamos a explicar más adelante. Bien, de esta manera iniciamos cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos. El jefe de Estado, Daniel Noboa, así detalló que los presos extranjeros que sean repatriados tienen la prohibición de por vida de regresar a Ecuador. Este mecanismo, aseguró Noboa, se hará en respeto a los derechos humanos de los privados de libertad. 4 ministerios estarán a cargo de iniciar el proceso de repatriación de aproximadamente 1.500 presos extranjeros, especialmente colombianos que se encuentran recluidos en las cárceles de nuestro país. Según detalló este martes el presidente Daniel Noboa, la idea es que de manera paulatina, en un número de 100, los reclusos sean devueltos a sus países de origen. Y tienen prohibición de entrar al Ecuador para siempre. Ya no vamos a permitir tampoco que gente vaya a Colombia y después regrese a cometer los mismos crímenes. Si ya se fue, ya no regresa. Según explicó la primera autoridad del país, este proceso podría ejecutarse vía terrestre o aérea, previa coordinación con las autoridades de los países donde los presos sean devueltos. No se descarta que esta estrategia se aplique de manera singular para personas ya condenadas. Sobre este punto, el constitucionalista Gonzalo Muñoz explicó que la repatriación de un recluso implica, per se, que el reo debe cumplir la condena en su país natal, por el delito cometido, en este caso, en Ecuador. Le doy un ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que en Ecuador un ciudadano colombiano está condenado por el delito de asesinato a una pena de 25 años y en el Ecuador ha cumplido 10 años. Le restaría cumplir 15 años en una cárcel colombiana. El jefe de Estado emitió este lunes el decreto ejecutivo 139, donde establece las directrices de este proceso de repatriación de reclusos que tiene como objetivo reducir la violencia y el hacinamiento en los centros penitenciarios. En el marco de los tratados bilaterales o multilaterales sobre repatriaciones de los cuales Ecuador forma parte, este proceso se cumplirá bajo el amparo del respeto a los derechos humanos de los privados de libertad. Según datos del INEC, en Ecuador hay más de 31.000 presos. De este número, más de 3.200 son extranjeros. La mitad, se calcula, son colombianos y el resto de diferentes nacionalidades. Javier Ceballos, Noticias 7. Bien, y como lo habíamos adelantado, la noche y tarde del día de ayer hubo varios operativos ejecutados en Pichincha y Tungurahua. La policía ahí recapturó a un condenado que se había fugado de la cárcel de Riobamba hace 3 semanas. En rueda de prensa se lo identificó como Mauro Eduardo E. y se lo encontró en el sector de Puengasí, esto en la ciudad de Quito. Vamos a mirar la publicación en la plataforma X del comandante general de la Policía Nacional, César Zapata. Él lo que ha dicho, ahí está, ha puesto la fotografía de este antisocial y ha dicho que se fugó de la cárcel de Riobamba y habría estado cumpliendo una pena privativa de libertad de 53 meses. Wilson Pavón, general del distrito, manifestó que este sujeto fue recapturado cuando se movilizaba en un taxi. Tiene antecedentes penales y 5 detenciones por tráfico de drogas, robo, estafa y extorsión.
Y con ese resultado ya suman 23 los recapturados de los 31 en total que se fugaron de la cárcel de Riobamba en la provincia de Chimborazo a inicios de enero, el 9 de enero particularmente. Por otra parte, la policía también informó sobre la detención de Rebeca C., presunta implicada en el delito de pornografía con la utilización de niñas, niños y adolescentes, contenido que lo difundía mediante las redes sociales. Vamos entonces, producción, si nos ayudan, ella estaba entre la lista, la tercera más buscada. Vamos a ver esta lista que también se publicó a través de las redes sociales. Ahí está, ella era la tercera más buscada de esta lista y se la ha detenido por pornografía infantil. Detenida en Ambato, en la provincia de Así es. Tungurahua, y la tenemos en pantalla en estos momentos. Sobre los de Riobamba, falta todavía localizar y detener a alias Colón Pico, que es uno de los cabecillas de un grupo terrorista, quien, recordemos, también fugó de la cárcel de Riobamba. Ahora vamos a mostrarles una última captura. Esto es de último minuto, lo acaba de compartir hace, ¿qué horas son? Las 7:07. Hace 8 minutos lo compartió el comandante general de la policía, porque han detenido en Guayabamba en esta madrugada a alias Ayoví, quien es el presunto autor intelectual del secuestro de un policía, recordemos todos, en una UPC de Llano Grande, en el norte de Quito. Esto sucedió el 9 de enero. Ya fue liberado, estuvo 6 días en cautiverio el uniformado, y él, alias Ayoví, sería uno de los 3 hombres implicados en el plagio del uniformado. Así es, ustedes recordarán, se difundió la imagen, el video en donde el policía que estaba activo en esa unidad de policía comunitaria en Llano Grande fue secuestrado. A él le hicieron decir algunas palabras de este grupo terrorista, apuntándolo con una pistola en la cabeza, y también fue bastante impactante, digamos, porque pensamos que lo habían asesinado. Luego la policía logró dar con su paradero, esto en Tumbaco, lo rescataron en Tumbaco, y pues ya vemos en imágenes entonces que ha sido detenido una persona que estaría involucrada en este secuestro del policía. Les contamos que un equipo de buceo y un bote nuevo le permitirá a la Policía Nacional detectar droga en alta mar y en vías fluviales. Este equipamiento es una donación del gobierno francés a la lucha del Ecuador contra el crimen organizado. El enemigo no siempre está en tierra. A veces utiliza ríos o el mar para transportar sus cargamentos de droga. Para combatir al crimen organizado, la Policía Nacional contará con nuevo equipamiento. Barcos, equipos para buzos y numerosos otros equipos como los informáticos. En Guayaquil, la embajada francesa donó estos recursos. El bote está valorado en $54.000 y los equipos de buceo en $35.000. Pero también se anunció que Podremos proponer a los oficiales de la Escuela Superior de Oficiales de Puzuquí cursos de francés. Algunos de ellos puedan seguir una escolaridad larga en la Academia de Policía Francesa. este fortalecimiento tiene como objetivo contribuir en la guerra interna, que hasta la fecha ha logrado como saldo positivo. Tenemos una disminución de menos 32 muertes violentas a nivel nacional. Tenemos una tasa total de 2.48 y en el mismo periodo del año anterior teníamos una tasa de 2.69. Más de 40.000 operativos y 4.000 aprehendidos dejan estas 3 semanas de estado de excepción, que continuará, según dice la policía, con más intervenciones. En los próximos días también Policía Nacional realizará operativos que indudablemente repercutirán en el tema de la seguridad ciudadana. Por eso en el gobierno agradecen la colaboración internacional. Y en cuanto a Francia, la buena relación con ese país motivó a que la ministra Palencia hiciera una invitación. A nombre del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, para que nos visite el presidente Macron. La droga que trafican los grupos terroristas tiene como destino mercados estadounidenses y europeos. Por eso se habla de una problemática transnacional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El bote donado no es cualquiera, es un semirrígido de marca Sillinger 525, y el dato aquí interesante es que tiene un motor de fuerza de 100 caballos
es bastante veloz y, como lo dijimos en la nota, valorado en $54,000. Otra información de este caso en particular: luego de la entrega y la ceremonia que se hizo con la donación de todo equipos, hubo una reunión privada entre la policía, la ministra y el embajador francés, porque recordemos que continúa la colaboración para más donaciones y más apoyo técnico en esta lucha contra el crimen organizado, tanto con el apoyo francés como de otras naciones europeas que están muy interesadas en apoyarnos en la guerra contra el crimen organizado. De la mañana con 11 minutos y ahora les contamos que la Asamblea reducirá en un 20% su personal administrativo. Así lo dio a conocer su titular Henry Kronfle durante un conversatorio con los medios de comunicación. En ese espacio habló de los escenarios que enfrenta el legislativo en torno al proyecto de ley que prevé incrementar el IVA. Como parte de los recortes del gasto público, la Asamblea Nacional también dará el ejemplo. Así lo explicó el presidente del Parlamento, Henry Kronfle, quien durante un conversatorio con medios de comunicación indicó que la reducción se efectuará en el personal administrativo. Y esperemos poder tener un recorte alrededor del 20%. Eso es importante, del personal en esas áreas. Manifestó que desde la Asamblea se efectúan los esfuerzos necesarios para minimizar los gastos. Con este fin se redujo en casi $1 millón el presupuesto general en comparación al periodo anterior. El monto destinado para el 2024 es de aproximadamente $50 millones. Comenzamos a trabajar con un equipo renovado que entiende las necesidades y que entiende que hay que ser sumamente eficiente en los recursos, que la ley obliga a tener 137 asambleístas. Cada asambleísta tiene, según la ley, 4 asesores. Sin embargo, adelantó que el número de asambleístas se incrementará en las elecciones de 2025. Por el incremento de la población, en las próximas elecciones se van a elegir 10 asambleístas más. En este diálogo, Kronfle se refirió al proyecto de ley que prevé subir el IVA, pues plantea varios escenarios. Descarta que la propuesta pase por el Ministerio de la Ley. La Asamblea no puede dejar que no se apruebe absolutamente nada. Agregó que archivar el proyecto tampoco es una opción. Solo se llegaría al archivo si es que el informe mayoría no pasa nada, los informes de minoría no pasan, alguien mocione el archivo y hayan los votos dentro del Pleno para archivar. Ese escenario, le digo con toda sinceridad, espero que nunca pase. Por ello cree que el informe de mayoría que apruebe la Comisión de Desarrollo Económico para segundo debate debe incorporar las propuestas planteadas por otras bancadas para así lograr la recaudación que permita financiar el conflicto armado interno que vive el país. Si me mezclan IVA en la misma moción con lo presentado de contribución especial específica para la guerra, el Partido Social Cristiano se va a abstener. Por lo tanto, el Partido Social Cristiano pide que las mociones con las propuestas de cada bancada, así como la propuesta de ADN viene del gobierno y tiene que ser respaldada por la bancada de ADN, esa propuesta se vote por separado, porque puede ser que otras tiendas políticas se sumen a esa propuesta. Finalmente, el titular de la Asamblea señaló que en 2 meses de gestión se han recuperado 14 de las 23 casas legislativas que hay a nivel nacional, para ponerlas en funcionamiento en las próximas semanas, y resaltó la aprobación de 10 leyes, 9 de ellas con más de 100 votos. Olga Velasco, Noticias 7. Sigue la búsqueda de consensos en la Asamblea Nacional para lograr el aumento del IVA que propone el Ejecutivo para así luchar contra el terrorismo. Veamos la posición de las bancadas. En la Asamblea, el camino no está del todo allanado para que el gobierno concrete su intención de elevar el IVA al 15% con el objetivo de recaudar plata para financiar los requerimientos de las fuerzas del orden para luchar contra las organizaciones terroristas. Bloques legislativos son tajantes en no dar paso al aumento del porcentaje del IVA, que consideran un impuesto regresivo que tendrá su influencia negativa en el poder adquisitivo de las familias cuyos ingresos son medidos. La bancada de Construye expuso su intención de apoyar esta propuesta del Ejecutivo, siempre y cuando se transparente su uso. Porque todavía se está diciendo que es solo para financiar la guerra, y eso es algo que no es cierto. Aquí el tema del IVA pretende también estabilizar la economía. Y eso es lo que nosotros le hemos dicho al presidente. Queremos
que se diga la verdad. Estamos optimistas, esperanzados en que podemos llegar a un punto de consenso, a pesar de que ellos han mostrado sus posturas, existen distintos mecanismos. Mientras la Comisión de Desarrollo Económico elabora el informe para segundo debate, desde la Revolución Ciudadana se plantea la unificación de los informes de minoría, es decir, el de ellos y el de los socialcristianos, que proponen mecanismos alternos que no topen el IVA. Si se da una votación por partes de la propuesta de ley para financiar el conflicto armado interno, Leonardo Berresueta, asambleísta de la Revolución Ciudadana, insiste en rechazar la modificación de este tributo. Lo que hemos planteado con claridad, el tema del alza del ISD al 5%, el tema de la contribución a las utilidades de los bancos, el tema también de los patrimonios superiores al $1.000.000. Es decir, hay alternativas. Cobrar también las deudas a quienes están debiendo en los tributos. La Asamblea tiene plazo hasta el 12 de febrero para aprobar esta norma. Javier Ceballos, Noticias 7. Y ahora les contamos que la Sala de la Corte Provincial de Pichincha concedió la suspensión condicional de la pena a la ex jueza María Belén Domínguez, sentenciada a 3 años de cárcel por conceder de forma irregular, según han dicho las autoridades, una acción de protección en favor del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, en 2021. El tribunal modificó la pena privativa de la libertad que debía cumplirse en un centro de rehabilitación social por residir en un domicilio específico. Prohibición de salida del país, autorización previa, presentarse cada 3 meses ante un juzgado y no reincidir en el delito imputado. La Fiscalía se opuso a esta medida en favor de la ex jueza. Dos agentes municipales serán desvinculados en el cantón Francisco Orellana tras el video viral en el que los hombres agreden a una mujer en plena calle. También habrá capacitación de género. Los detalles a continuación. Lo que vamos a ver, más que viral, es reprochable. Yo soy Mina. Uniformados de la ciudad de El Coca, como se conoce a la capital de la provincia de Orellana, agredieron a una mujer a vista y paciencia de otros transeúntes en un parque del cantón. Discutían por dinero, la amenazaban con más golpes o involucraban a su supuesto esposo. Pero la agresión no quedó allí. Una vez en la moto, antes de partir, la volvieron a golpear. Oye, no le pegues, no le pegues. Estela es una mujer Shuar con 3 hijos que se dedica a servicios sexuales y estuvo con uno de los agentes municipales días atrás. No es que el señor me quiso pagar también del servicio, ¿no? Y por eso que yo le tuve que coger la platita. En una entrevista con un medio local confesó lo sucedido, pero reiterando que cobraba por el encuentro sexual pactado. Los señores betuneros, los que venden chicle, los comerciantes se han dado cuenta que la ha estado agrediendo y han procedido a ayudarla. Para la alcaldía, es secundaria la ocupación de la mujer. Este es un caso de violencia de género que no se tolerará. Es aberrante lo que ha sucedido y nosotros como municipalidad y yo como alcaldesa, desde el momento que me enteré de la situación, procedí a darle la disposición de que se proceda a realizar la desvinculación de estos agentes municipales. Además, en el Cabildo se harán capacitaciones sobre violencia de género a los servidores municipales, mientras que a la par se busca el paradero de los 3 agresores involucrados en el video, quienes están escondidos. Haremos todos los esfuerzos de búsqueda para que a estas 3 personas se les ponga a órdenes de la justicia y reciban la sanción que la ley les pertinente. La víctima se encuentra a buen recaudo y con acompañamiento. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Son imágenes espeluznantes, impactantes, sí las hemos colocado, ¿no? total. Pero por eso había que mostrarlas también, para que esto sea, como lo ha dicho la alcaldía del Cantón Francisco de Orellana, algo que no puede repetirse en ninguna parte del país. Recapitulamos el caso para que se entienda completamente lo que pasó. Era una mujer dedicada a servicios sexuales. Ella estuvo con uno de los agentes municipales, es decir, no son policías, sino que son quienes brindan la seguridad
a los diferentes municipios. Son funcionarios del municipio. Tuvo el encuentro con esta persona, ella aduce que él no le pagó y entonces ella sí le habría robado, como dice ella misma en sus palabras, el dinero, y el hombre junto a otros 2 compañeros la agredieron de forma como la estamos viendo en este momento en pantalla, en plena luz del día, y se la llevaron a un parque donde la habrían seguido golpeando. Y grabando. Y grabando además. Entonces, sea lo que sea, no hay motivo, compañeras, y eso creo que estamos claros todos, de que esto, primero que todo, es violencia de género, no se puede tolerar, y además que esto también puede ser penado por la ley, y por eso están buscando a los 3 implicados para ponerlos a manos de la justicia. Se encuentran escondidos en la provincia de Orellana. Las Fuerzas Armadas localizaron un acople clandestino conectado a la línea de transporte derivado de hidrocarburos. El hallazgo ocurrió en el sector de La Granito, en Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos. Se presume que estas conexiones fueron para sustraer combustibles por parte de las organizaciones narcodelictivas. De la mañana con 22 minutos. Con esto nos vamos a una pausa, amigos, no sin antes decirles que al retornar estaremos contándoles cuáles son las prohibiciones para este feriado de carnaval. Ya volvemos. 7 de la mañana con 24 minutos, nosotros continuamos con más información y ahora les comunicamos que la Cancillería ha dado declaraciones y, valga la redundancia, ha aclarado quién debe referirse a la ciudadanía cuando se trata de política exterior. Lo que ha dicho Cancillería, ese comunicado, el que estamos viendo en pantalla, ya mismo lo vamos a leer, ya vamos a llegar a eso, pero antes, Cancillería lo que ha dicho es que se ha instruido a la embajadora en Israel, es decir, a la vicepresidenta Verónica Abad, que se abstenga de pronunciamientos públicos que puedan afectar las negociaciones sobre el acuerdo de empleos, que de forma reservada se encuentra en proceso entre los 2 estados. Se ha mal informado sobre su alcance y eso genera falsas expectativas en la población. Asimismo, dice la Cancillería, se instruyó que cualquier pronunciamiento público sobre política exterior sea autorizado previamente por Cancillería. Además, ellos recuerdan que la política exterior dicta el presidente de la República, en este caso Daniel Noboa, a través de la Cancillería, y la ejecuta a través de las respectivas instrucciones que imparte al Servicio Exterior ecuatoriano. ¿Por qué la Cancillería se ha pronunciado respecto de esto y por qué ha ratificado que solo desde Cancillería pueden salir políticas exteriores o estas instrucciones a cada una de las embajadas en el mundo? Porque hubo un pronunciamiento precisamente desde la vicepresidenta Verónica Abad. Y ahora sí vamos a ver el comunicado, Lauta. Justamente, producción, ahí estamos entonces. ¿Qué sucedió? La vicepresidenta dio declaraciones a la prensa y públicamente se ha pronunciado sobre las plazas de empleo que van a abrirse entre Ecuador e Israel en un futuro cercano, y lo que dice la Cancillería es, por favor, evite hacerlo. Este mensaje, este comunicado es de la vicepresidencia, en el cual ellos explican que la intención que tenía no era entorpecer los procesos encaminados a conseguir los objetivos nacionales, dice la vicepresidenta, y dice que van a respetar los lineamientos establecidos por la Cancillería. Eso es lo que aclaran. Entonces, están diciendo en pocas palabras la vicepresidenta, ok, si entendemos que ahora no podemos pronunciarnos sobre las 25.000 plazas de empleo que esperamos se abran en Israel para ecuatorianos, no lo hará más. Pero ya está clara la disposición de que todo contacto entre gobiernos de Ecuador e Israel es mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque además este tema de las plazas de empleo todavía tiene que terminar de definirse y delinearse, y se lo hace en reuniones reservadas que las lidera la Cancillería. Por eso le piden a la embajadora y también vicepresidenta que se abstenga de ser vocera oficial justamente de este tema. 7 de la mañana con 27 minutos, el municipio de Quito actualizó las sanciones a los ciudadanos por mal uso de las instalaciones del metro. El Consejo Municipal estableció infracciones leves, graves y muy graves que son sancionadas con multas o trabajo comunitario. Las repasamos a continuación.
El municipio de Quito recordó a la ciudadanía que existe una normativa actualizada y aprobada por el Consejo Municipal que establece sanciones de acuerdo a la gravedad de las infracciones cometidas por mal uso de las instalaciones en el metro de Quito. Por ejemplo, se sanciona con una multa de $115 las infracciones leves tales como quien consuma alimentos, no recoja los desechos de mascotas que usen el sistema, apoyarse en las puertas de los trenes, ascensores o puertas de emergencia, utilización de manera indebida de las escaleras mecánicas, ascensores o gradas. Se aplica una multa de $230 al ciudadano que cometa infracciones graves, entre ellas desplazarse usando patines, bicicletas, patinetas o dispositivos de movilidad al interior de las instalaciones, transportar mercadería que dificulte la movilidad de usuarios, sentarse en pisos, gradas, escaleras mecánicas, ascensores o espacios de movilidad. Las infracciones más graves son sancionadas con una multa de $460 a quien, entre otras acciones, entorpezca el cierre de las puertas de los vagones, active sin necesidad los sistemas de emergencia o a quien raye o pinte las paredes de las instalaciones del tren. Sobre este punto, la empresa pública Metro de Quito difundió el video donde fue sorprendida una joven que rayó la pared de una estación. Y en el metro no se exponga. En el metro tenemos un sistema muy sólido de seguridad. La presidenta de la Comisión de Movilidad del Cabildo, Fernanda Racines, explicó que los sancionados, si no pueden pagar la multa, deben cumplir con horas de trabajo comunitario. El mundo ideal no es poner sanciones, y tampoco el objetivo del municipio de Quito es recaudar. Esta normativa se irá actualizando conforme se detecten prácticas que atenten contra el funcionamiento y calidad del servicio del Metro de Quito. Javier Ceballos, Noticias 7. Es importante, por cierto, les comento, ayer estuve conversando con algunos miembros que trabajan en el metro y me decían que todavía falta mayor cultura de los ciudadanos. De hecho, me han regalado aquí una manilla del metro, porque lo que se busca entonces es que todos los que somos usuarios, y yo me incluyo, respetemos y cuidemos este sistema de transporte. ¿Qué está haciendo la gente? No solamente rayar, como vimos, están ubicándose donde no deben, están haciendo sus necesidades, discúlpenme que lo diga de esa manera, pero también lo están haciendo dentro de los andenes, eso ya está comprobado lastimosamente, y están generando problemas en varias estaciones, por eso le piden que se comporten bien. En cuanto a la delincuencia, me mencionaban que sí se han ingresado en algunas ocasiones algunas personas a robar celulares, pero han sido atrapados porque el sistema de cámaras está tan bien conectado que finalmente no pueden salir de las terminales. Eso entonces, para que tengamos claro que necesitamos nosotros como ciudadanos comportarnos bien y sobre todo cuidar esta obra que nos ayuda absolutamente a todos. Así es, y no solo eso, sino que hay otras cosas que se deben tomar en cuenta cuando usted vaya a las estaciones del Metro de Quito. Por ejemplo, está prohibido correr, está prohibido que usted mientras esté bajando por las gradas esté con el celular distraído, esto porque podría ocasionar accidentes. Más allá de esta prohibición, o sea, y digamos que tenemos en cuenta las sanciones, etcétera, hay que recordar que todos los parámetros que ahora mismo tiene este transporte público es para preservar nuestra seguridad. Y también algo que justo estaba viendo este fin de semana que estuve en el metro es que, por ejemplo, las personas, tenemos aquí en el Ecuador la costumbre de utilizar todas las gradas eléctricas, es decir, me pongo a la derecha y a la izquierda y no dejo a pasar a más nadie. Lo que se debería hacer es ocupar siempre el lado derecho para que si una persona está un poco más apurada, si es que tiene un poco más o corto el tiempo, pueda utilizar el lado izquierdo. Es decir, usted si está muy tranquilo, si no tiene preocupación del tiempo, póngase al lado derecho y deje libre el lado izquierdo para que las otras personas puedan subir por las escaleras eléctricas. Y no solo eso, hay que cuidarlo. No solo el Metro de Quito, el fin de semana tuvimos, y lo decíamos el día de ayer aquí, también vandalismo en la Avenida Patria, en donde se inauguró una obra importante. Y con lo que tú dices de ir por la derecha, lo mismo para subir y bajarse del tren, porque la gente se para en el centro y no permite el ingreso ni la salida, siempre derecha para ingresar y lo mismo para salir, es decir, derecha e izquierda, tenerlo muy bien presente porque es importante ese tipo del orden que se necesita. Y finalmente, para terminar,
recordemos que si alguien es reincidente en estas infracciones, puede terminar con la suspensión de la utilización del metro. Le pueden prohibir que ingrese a las estaciones, así que evítese problemas. Insisto, en tus palabras, Andrea, hay que cuidarlo porque diariamente están viajando una gran cantidad de personas desde el sur hasta el norte. Metro, ¿no? Hay que socializar mucho más todos estos parámetros para que pueda ser bien utilizado el metro, y sobre todo en las horas pico donde hay afluencia de muchas personas. Vamos a continuar, 7 de la mañana, 32 minutos. Este 30 de enero el Ministerio de Salud hizo la entrega de 6 ambulancias para la capital. Esta entrega es parte de la adquisición de un total de 186 para todo el territorio nacional. El ministro de Salud, Franklin Encalada, dijo que adicionalmente se cuentan con 132 ambulancias operativas. 186 nuevas ambulancias serán entregadas a escala nacional por parte del Ministerio de Salud. Esto con el objetivo de renovar la flota, que ya ha cumplido con su vida útil. Según el ministro de Salud, Franklin Encalada, actualmente se encuentran 132 ambulancias operativas y de las 186 nuevas, faltan de entregarse 115. Necesitamos alrededor, si nos vamos a la normativa técnica, alrededor de 600 ambulancias para el país. Acordémonos que esta es una primera entrega. Vamos a seguir implementando, tenemos que con LUNOPS todavía tenemos el convenio para seguir aprovisionando al país de ambulancias y tener una respuesta óptima. La mañana de este 30 de enero en el Hospital Eugenio Espejo se entregaron 6 ambulancias para la zona 9 que corresponde a Pichincha. Cada una de estas ambulancias van a estar destinadas, una para el Hospital Eugenio Espejo, otra para el Hospital Enrique Garcés, el Hospital Alberto Cornejo de Yaruquí, el Centro de Salud Tipo C Conocoto, el Centro de Salud Tipo C de Guamaní y también de la Ciudadela Ibarra. En el área del sur y de los valles se benefician alrededor de 520,000 habitantes. Y agregó, estos implementos permitirán la reducción en el tiempo de respuesta para atención en casos de emergencia. La atención prehospitalaria es fundamental, especialmente en casos de siniestros. Ya que la primera persona a la que una víctima de tránsito, de un accidente o de una enfermedad ve es al paramédico, entonces están totalmente equipadas y cuentan con todas las herramientas para dar la primera atención. El ministro de Salud también dio a conocer de que se tiene el presupuesto para el mantenimiento por 2 años de estas ambulancias y además que se encuentran aseguradas. Manuela Bedón, Noticias 7. De la mañana con 34 minutos. Vamos a revisar el clima en el Ecuador. Las intensas lluvias de más de 12 horas causaron inundaciones en la provincia de Esmeraldas. Ciudadanos que viven en las orillas del río se vieron obligados a evacuar como medida de precaución. Además, se informó que varias familias perdieron sus pertenencias debido al nivel del agua. Según el INAMI, esta actividad se vincula al fenómeno del Niño, que ocasiona calentamiento del mar frente a las costas de Manabí y de Esmeraldas. Hay imágenes de estas 12 horas que han tenido que sufrir nuestros ciudadanos esmeraldeños, quienes han soportado, quienes han tenido que evacuar, quienes han tenido también que sacar algunos bienes de enseres de sus hogares. ¿Y sabes dónde también? Pedernales, provincia de Manabí, muy cerca de la frontera con Esmeraldas, 140 personas afectadas por el desborde de dos ríos que han inundado este cantón Manabita. En Pedernales también hay mucha preocupación y esperan que entonces llegue la ayuda inmediata, porque mientras en la Sierra Ecuatoriana el sol es bastante fuerte, en la costa ya empezó la lluvia y sí la vinculan evidentemente con el fenómeno del Niño. Los dos sucesos, ¿no? Tanto la sequedad y el calentamiento que está en la sierra como las inundaciones y las lluvias de la costa. Así es. Según los registros ya de la Secretaría de Riesgos, al menos 3.143 personas y 806 viviendas han sido afectadas por las fuertes lluvias registradas en Quinindé y Muisne, esto en la provincia de Esmeraldas. Las precipitaciones han ocasionado también deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos e inundaciones. Esto es solo el principio de las lluvias, lo que nos han dicho las autoridades. Totalmente. Y si vemos un mapa del Ecuador, bajemos un poco de Esmeraldas, Manabí, y vamos hacia la provincia de Los Ríos, porque el cantón Ventanas también se ha visto afectado por las lluvias que perjudican de igual manera a zonas urbanas que registran inundaciones. Los detalles a continuación.
Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en la provincia de Los Ríos han causado afectaciones no solo en la zona rural, sino también en el perímetro urbano. Ese es el caso del Cantón Ventanas, en donde barrios como 20 de Noviembre, La Paz de Dios, Manuel Vera, La Poza, Girasoles, Carlos Carriel, entre otros, resultaron afectados luego que el agua entró a sus viviendas y causó daños en sus enseres. En verdad que han subido más de la mitad de la casa del agua, hay otras que están a un metro y medio de agua. Algunos tuvieron que sacar sus pertenencias y bienes hasta las partes altas con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y otras entidades. Personal de gestión de riesgos contabilizó más de 300 familias perjudicadas, de las cuales unas 20 tuvieron que trasladarse a casas de acogida y 2 a uno de los albergues que ya fueron habilitados por las autoridades. Funcionarios de riesgos continúan levantando información en el sitio para que con la disminución del nivel de agua se puedan entregar asistencia a todas las familias afectadas. María Mercedes Castro, Noticias 7. Y también les contamos que el sistema EQ 911 se mantiene en alerta por las lluvias que caen en distintas regiones del país. El monitoreo es permanente en cantones y vías. La estación invernal registra precipitaciones en varias provincias. La madrugada y mañana de este lunes hubo lluvias en algunos cantones de la provincia del Guayas. Por ahora en Daule no deja afectaciones. El Empalme fue otro de los cantones donde se reportó una leve lluvia. También en Lomas de Sargentillo, el Cantón Milagro y Guayaquil. Todo esto, digamos, está en el centro norte de la provincia del Guayas, con hora y corte desde las 16 horas del día lunes. No tenemos ninguna afectación. Esperamos que las cosas se mantengan. No vemos que aún el niño se haya activado. Eso no quiere decir que no hay niño. Hoy por hoy la institución encargada estamos en el fenómeno del niño. Estamos a la puerta de esperar cuándo comienzan las lluvias fuertes. Aunque no hay reportes de ríos desbordados ni viviendas afectadas por las lluvias, el EQ 911 monitorea constantemente el sector para evitar situaciones de riesgo. Más de las 2.000 cámaras que tenemos aquí en el EQ 911 estamos constantemente monitoreando tanto lo que son las lluvias como posibles deslaves o afectaciones de las vías. Antes de emprender un viaje en el perfil costero ecuatoriano, recuerden informarse a través de las cuentas oficiales del EQ 911 que constantemente están informando sobre las vías habilitadas. María Mercedes Castro, Noticias 7. Bien, vamos a revisar los pronósticos que tiene ya el INAMI desde la noche del día de ayer, porque habían pronosticado para esta madrugada que continúen las intensas lluvias, sobre todo en ciertas provincias. Por ejemplo, en las provincias del Guayas, Manabí y Morona, Santiago. Ahí estamos viendo el reporte del INAMI que lo ha puesto el día de ayer. Ellos pronosticaban lluvias para esta madrugada, pero no solo eso, sino también lo que se decía es que esto en las próximas 6 horas, decían ellos, pero esto fue publicado la noche del día de ayer, a la 1:20 de la madrugada fue publicado este pronóstico, y lo que ellos decían es que en las próximas 6 horas lo que pronosticaban pues era lluvias intensas, niveles medio, alto y muy alto en provincias como Loja, El Oro, Morona, Santiago, Los Ríos, Bolívar, Guayas, Santo Domingo y Manabí. Son las provincias que tendrán lluvias intensas de niveles medio y alto, es lo que ha dicho el INAMI. Pero también ya hay el pronóstico para el día de hoy de la provincia de Pichincha. Justamente, y en Quito, sobre todo en Quito, se dice que va a haber cielo nublado durante gran parte de la tarde, pero en el sur de la capital se prevén lluvias, lo mismo en otras partes de la provincia, como bien decías Andrea, en el caso del Cantón Mejía, de Rumiñahui, estoy hablando de Sangolquí, de Machachi, por ejemplo, en Cayambe, en Pedro Moncayo, bueno, en casi, ahí estamos viendo las imágenes, en casi toda la provincia, excepto en lo que es el norte de Quito, va a llover. En el norte de la capital sí estará nublado, pero en el resto de la provincia de Pichincha entonces se prevén lluvias, pero también, ojo, la temperatura sí va a estar elevada en las mañanas, hasta los 25 grados en la capital. Y eso porque en algunos sectores esté nublado o siente que hay lluvia, eso no quiere decir que la radiación acá en la capital va a bajar. La invitación a que sigan cuidándose utilizando la protección solar es inminente en toda esta temporada, que vamos a tener una radiación extremadamente alta, sobre todo en la capital, en el distrito metropolitano de Quito y en general en la provincia del Pichincha.
Bueno, vamos a hablar del feriado de Carnaval. Para este feriado, desde el gobierno se ha dispuesto que las autoridades locales realicen un análisis específico de cada evento de concentración masiva, evaluando los riesgos y las capacidades del lugar en el feriado. Esto en los cantones con nivel de bajo riesgo, según la semaforización del toque de queda. En el caso de Tungurahua, el gobernador tomó la decisión de prohibir los eventos públicos. En Baños de Agua Santa, en cambio, eso sí, solicitan que no se prohíban las actividades turísticas, que es el principal sustento económico de esta ciudad especialmente. Hay 160 cantones en el país que no tienen toque de queda, es decir, podrían llevar a cabo sus actividades con normalidad, pero lo que buscan es evitar justamente la concentración masiva. Por ejemplo, ya lo vamos a ver en el tema de los deportes, los partidos de fútbol no van a tener Noche público. amarilla, blanca, explosión Exactamente. azul. Entonces, en diferentes desfiles, comparsas o otros eventos y actividades donde se reúne mucha gente, ya es consideración de cada municipio si lo efectúan o no. Por eso están pidiendo en algunos lugares, permítanos. Es decir, usted podrá movilizarse por esos cantones, estoy hablando de Tungurahua, por ejemplo, sin problemas, igual en la noche podrá salir, pero muy posiblemente entonces no les permitan estar en fiestas o, insisto, en actividades de concentración masiva. Muy bien, y con esto, amigos, nos vamos a una nueva pausa, pero quédense porque al retornar estaremos con Mili Zambrano, que ya tiene la actualización de notas deportivas. Ya volvemos.